Bueno, vamos a completar el análisis morfológico de los tejidos que están vinculados y los órganos que están vinculados con la inmunidad. Ayer habíamos hablado del tejido, de la histología, de los tejidos conectivos, del tejido sanguíneo, del tejido mieloide. Me falta analizar el tejido y el sistema linfático para después poder armar, una vez que analicemos la morfología, la histología de los tejidos y los órganos relevantes, podamos armar la respuesta inmune, la parte fisiológica. Entonces, les voy a explicar un Power que les preparé, que es este. A ver. Vamos a hablar del tejido y sistema linfático, la parte histológica, gentileza del Instituto Tejedor. Bueno, el tejido linfático es una variedad de tejido conectivo especial, aunque para algunos autores se trataría de un quinto tejido esencial. Algunos lo consideran una variedad más del tejido conectivo y otros un quinto tejido esencial junto al epitelial, los conectivos, el nervioso y el muscular. Origen es mesodérmico, pero tiene una excepción. Ciertos sectores del timo derivan del endodermo. Su función es participar en la inmunidad. Está formado por células sostenidas por un retículo celular o citofibrilar. Entonces, en su constitución tiene un retículo que puede ser de dos tipos: celular, formado por células reticuloepiteliales, o citofibrilar, formado por células reticulares conectivas o mesenquimáticas, más fibras reticulares. Las células pueden ser de dos tipos: fijas, que son las que forman el retículo, y pueden ser las reticuloepiteliales o las reticulares conectivas, y móviles, que se desplazan en el retículo citofibrilar o en el retículo celular. Ellos son los linfocitos, los plasmocitos, los macrófagos, etc. El retículo celular está formado por células reticuloepiteliales. Estas células son acidófilas, tienen prolongaciones largas, no generan fibras, y forman el retículo con sus propias prolongaciones que se unen entre sí mediante desmosomas. Es de origen endodérmico, pero solo se lo observa en el timo. No es muy frecuente. En cambio, el retículo citofibrilar está formado por células reticulares conectivas o mesenquimáticas. Estas células son basófilas, tienen prolongaciones cortas o directamente no tienen prolongaciones, generan fibras reticulares y forman el retículo con sus fibras. Por eso es citofibrilar, de células y fibras. Es de origen mesodérmico y se lo encuentra en el resto de los órganos linfáticos, menos el timo. Cualquier otro órgano linfático tiene un retículo citofibrilar. Bueno, al tejido linfático se lo clasifica según la proporción entre células y retículos. Así tenemos un tejido linfático laxo, que es aquel que tiene pocas células. Este puede ser difuso o localizado. Es raro que esté localizado el laxo, casi siempre es difuso. El denso, en cambio, tiene muchas células. Y este puede ser difuso o puede ser localizado. El localizado es el nodular, folicular y cordonal. El laxo tiene pocas células, más clarito, predomina el retículo más que las células, mientras que el denso tiene muchísimas células. Este es en realidad el aspecto más habitual del tejido linfático. Muchas células basófilas, que son los linfocitos, y no se alcanza a ver el retículo, salvo que yo lo tenía con sales de plata para que se puedan tener las fibras reticulares. Pero acá tiene la diferencia. Fíjense que a diferencia del tejido conectivo, que también se divide en laxo y denso, pero lo es de acuerdo a la proporción de fibras, acá es de acuerdo a la proporción de células. El tejido conectivo laxo tiene pocas fibras y el denso muchas fibras. En el caso del linfático, el laxo tiene pocas células y el denso muchas células. El nódulo linfático, bueno, y el tejido linfático denso, localizado, puede ser nodular, puede ser folicular o puede ser cordonal. El nódulo linfático tiene forma esférica, se ve circular al corte, es homogéneamente denso, está formado por linfocitos B, se consideran inactivos, y están en todos los órganos linfáticos menos el timo. En cambio, el folículo linfático también es esférico, o sea, se ve circular al corte, pero tiene una corona más densa y un centro claro, que se llama centro germinativo de Fleming. Está formado por linfocitos B más plasmocitos, y se consideran activos, por eso se los llama nódulos secundarios. Están también en todos los órganos linfáticos menos el timo. El folículo y el nódulo no son dos cosas distintas, sino que son dos estadios en la vida de la misma cosa. A ver, ¿cómo se reconocen al MO? El folículo lo veo como un área circular toda oscura. Al nódulo.
Y el folículo lo veo como un área circular, pero que tiene una corona oscura y un centro claro, que es el centro germinativo de Fleming. Lo que pasa es que cuando el nódulo, que está inactivo y solo tiene linfocitos B, toma contacto con antígenos, se activan algunos de esos linfocitos, se diferencian en plasmocitos y el nódulo pasa a transformarse en folículo. ¿Tá? Por eso al folículo también lo llamamos nódulo secundario. En cambio, el cordón linfático nada que ver. Tiene forma cilíndrica, por ende se lo ve alargado al corte, es homogéneamente denso, está formado por linfocitos B y plasmocitos, se consideran activos y se los encuentra solo en la médula del ganglio linfático. El cordón es esto. En la médula del ganglio linfático tengo cordones y tengo senos entre los cordones. Los senos son de tejido linfático laxo y los cordones son de tejido linfático denso localizado. Ven que se ven alargados, no son esféricos, o sea, no son circulares al corte como los nódulos y los folículos. Pero son raros, se los encuentro nada más que en la médula del ganglio linfático. En cambio, nódulos y folículos, a excepción del timo, los encontramos prácticamente en todos los órganos linfáticos. Bueno, esto era el tejido. Vamos al sistema linfático, que está conformado, son los órganos formados por el tejido linfático. Comprende órganos primarios o centrales, como el timo y la médula ósea ya la analizamos con el tejido mieloide, y órganos secundarios o periféricos, como el vaso, como los ganglios, como las amígdalas lingual, faringea, palatina, como el apéndice, como las placas de Peyer. Después hay un sistema disperso, el MALT, tejido linfático asociado a mucosas, a la mucosa bronquial, BALT, a la mucosa gastrointestinal, GALT, o si no el SALT, que es el tejido linfático asociado a piel. La S porque piel en inglés es skin. ¿Estamos? Entonces el tejido linfático asociado a skin, o sea, a la piel. Entonces, el tejido linfático está en todo el cuerpo. Como sirve para la defensa, vos vas a tener la médula ósea está en el interior de los huesos, ya lo habíamos visto. El timo se encuentra por delante del corazón, en el tórax, en el mediastino anterior. El vaso se encuentra en el abdomen, en el hipocondrio izquierdo. Nódulos linfáticos forman prácticamente cadenas ganglionares a lo largo de todo el cuerpo, cadenas cervicales, cadenas supraclaviculares, cadenas axilares, cadenas inguinales, están por todos lados. Las amígdalas se encuentran en el anillo, que se llama anillo linfático de Waldeyer, a nivel de la cavidad oronasal, es un mecanismo de defensa para la puerta de entrada oronasal, porque son varias amígdalas, la amígdala faríngea detrás de la nariz, la amígdala lingual detrás de la lengua, las amígdalas palatinas, a ambos lados del istmo de las fauces. Bueno, estamos, entonces, estos son los distintos órganos del sistema linfático. Y después, dispersos en las mucosas del aparato bronquial, del aparato respiratorio, del aparato gastrointestinal o en la piel, encontramos linfocitos dispersos que constituyen el MALT o el SALT. Vamos al timo. Se localiza en el tórax, en el mediastino anterior. Hay que saber 4 cosas. Anato, embrio, histo, fisio. Anato solo la localización. Embrio el origen, pero breve. Histología bien y fisiología bien. Vamos a la localización. El timo se encuentra en el tórax, en la región denominada mediastino anterior. El tórax, de adelante a atrás, tiene un mediastino anterior, uno medio y uno posterior. En el medio está el corazón. El anterior está por delante del corazón y el posterior está por detrás del corazón. Bueno, el timo se encuentra por delante del corazón, por detrás del esternón y por delante del corazón. En el tórax, en la región del mediastino anterior. Su origen es endodérmico. Deriva de las bolsas faríngeas, concretamente la tercera bolsa faríngea, que son unas evaginaciones del intestino faríngeo que se ven en la 4ª semana. De la tercera deriva el timo. La morfología histológica es que tiene cápsulas y tabiques de tejido conectivo denso con lobulillos. Los tabiques dividen al órgano en lobulillos. Es el único órgano linfático dividido en lobulillos. Después cada lobulillo tiene una corteza de tejido linfático denso difuso y una médula de tejido linfático laxo difuso. Es lo que no tiene el timo, no tiene tejido linfático localizado. No tiene nódulos, no tiene folículos, no tiene cordones. En la médula además encontramos los denominados corpúsculos de Hassall, ahora lo vamos a ver. El retículo del timo es celular, es único en este aspecto porque es el único órgano linfático con retículo celular, y no tiene linfocitos B, solo tiene linfocitos T. Tiene linfocitos pre-T, que son los linfocitos T inmaduros en la corteza, y linfocitos T en la médula. Entonces, al Mo lo vemos así. Es muy característica la estructura del timo al menor aumento. Vos vas a ver una cápsula
de tejido conectivo, acá se la ve, que emite tabiques. Los tabiques dividen al órgano en lobulillos. Acá tengo un lobulillo, acá tengo otro lobulillo y así. Cada lobulillo tiene una zona oscura periférica que es la corteza, con tejido linfático denso difuso, y una médula con tejido linfático laxo difuso. En la médula vamos a encontrar estas estructuras acidófilas que llaman corpúsculos de Hassall. Si lo ampliamos ahora, para ver el corpúsculo de Hassall, lo que vamos a ver es que el corpúsculo de Hassall es una estructura acidófila formada por capas concéntricas de células, como si fueran catápilas de cebolla, con un centro que se puede calcificar. Bueno, y está formado por las células reticuloepiteliales del timo, que en un ratito vamos a ver. Con respecto a la función, en él maduran los linfocitos T. Estos se originan en la médula ósea, llegan al timo por vía sanguínea y se localizan en la corteza de los lobulillos. Ahí maduran, transformándose en linfocitos T por factores linfopoyéticos que sintetizan las células reticuloepiteliales y otras. Estos factores se llaman timosinas y estimulan la maduración. Luego, una vez maduros, pasan a la médula del lobulillo y desde allí ingresan a los vasos linfáticos eferentes. Y el timo no participa de la recirculación de linfocitos. O sea, una vez que los linfocitos abandonan el timo, nunca vuelven a él, porque el timo no tiene vasos linfáticos aferentes, solo tiene eferentes. Esta función del timo disminuye con la edad. La función del timo es máxima en los primeros años de vida, después disminuye. En la adolescencia ya prácticamente lo que vos tenés como timo es un órgano donde la grasa ha reemplazado al tejido linfático. Prácticamente ya como órgano linfático no sirve más. O sea que la activación de los linfocitos T, la maduración de los linfocitos T, se produce durante los primeros años de vida, y por eso vimos en sangre que los linfocitos T viven años. Porque esos linfocitos T que maduraron en el timo los primeros años de vida, vos vas a tener que aguantar, digamos, te van a tener que aguantar para toda la vida, ¿sí? Vos tenés 70 años y te afecta una infección que necesita los linfocitos T para ser combatida, te la vas a tener que arreglar con los linfocitos T que vos maduraste o maduraron en tu timo cuando tenías 2 o 3 años de edad. Entonces, esos linfocitos T vivieron 70 años prácticamente. En cambio, los linfocitos B, no. Como se forman en la médula ósea, no necesitan pasar por el timo. Los linfocitos T son timo-dependientes, mientras que los B son timo-independientes. Los de B es porque son bursa-dependientes. La bursa es un órgano que tienen algunos animales, como los pollos, la bursa de Fabricius, que es, digamos, el equivalente al timo, pero para esos animales, las aves, y activa los linfocitos B. Nosotros no tenemos bursa, ustedes, yo que soy pollo sí, pero lo que les quiero decir es, los linfocitos B no necesitan pasar por el timo. Entonces, ¿cómo maduran los linfocitos? Mirá, acá tenemos un esquema del lobulillo. Esta es la cápsula, acá tenés tabiques, esta es la corteza del lobulillo, acá está la médula. Hay células reticuloepiteliales en la corteza que forman el retículo, hay células reticuloepiteliales en la médula que forman el retículo, hay otro tipo de células, también con prolongación, se llama dendrítica interdigitante, que es una célula captadora y presentadora de antígenos. Bueno, los linfocitos pre-T llegan a la corteza, se sitúan ahí, entre las células estas, hay unas células que se llaman células nodrizas, que los protegen, y que contribuyen a su maduración. Cuando maduran y se transforman en linfocitos T maduros, pasan a la médula del lobulillo, y ahí van a alcanzar los vasos linfáticos. Llegan por vasos sanguíneos y se van del timo por vasos linfáticos. Con respecto a las células reticuloepiteliales, una vez que cumplen su función, involucionan, se sitúan, digamos, se agrupan todas en capas concéntricas y forman el corpúsculo de Hassall. Bueno, mientras los linfocitos están madurando, las células reticuloepiteliales los separan de antígenos circulantes por la sangre con una barrera, que es la barrera hematotímica, que ahora vamos a ver en un ratito. Bueno, dijimos que la circulación del timo comprendía. En la médula ósea se generan linfocitos pre-T y estos pre-T por sangre llegan al timo. Se localizan en la corteza, se maduran, se transforman en linfocitos T, estos se meten en los vasos linfáticos eferentes y desde allí van a ir a los órganos linfáticos secundarios, como por ejemplo el ganglio linfático, donde se producirá la activación. En cambio los B van directamente por vía sanguínea, desde la médula ósea, hacia los órganos linfáticos secundarios. Bueno, entonces, circulación de linfocitos T, esto es así. En la médula ósea se produce el origen de los linfocitos T. Por vía sanguínea llegan al timo, donde maduran y se transforman en linfocitos T. Luego, por vía linfática van a los órganos linfáticos secundarios, donde cuando tienen contactos con antígenos se activan.
Entonces, origen, maduración, activación. Médula ósea, timo, órganos linfáticos secundarios. De médula ósea a timo por vía sanguínea, de timo a órganos linfáticos secundarios por vía linfática. Bueno, decíamos que mientras están madurando en el timo, en la corteza, se forma la barrera hematotímica. La barrera hematotímica está formada de la siguiente manera. Si este es un capilar sanguíneo, en su interior se encuentran glóbulos rojos, glóbulos blancos, etcétera, anticuerpos. Bueno, estas son las células endoteliales que revisten el capilar. Después hay una membrana basal, etcétera. Y por fuera, las células reticuloepiteliales rodean al capilar y aíslan o separan el capilar de los linfocitos, formando una barrera, que es la barrera hematotímica, que está formada por el endotelio, por la membrana basal del endotelio, por las células reticuloepiteliales y después, recién, se encuentran los linfocitos. O sea que los antígenos circulantes por la sangre no pueden tocar a los linfocitos que todavía no han madurado. Bueno, vamos al vaso. Se localiza en el abdomen, el hipocondrio izquierdo. Tiene un origen mesodérmico, una cápsula fibromioide. ¿Qué significa? Que tiene tanto fibras colágenas como fibras musculares lisas. Esto es un rasgo para distinguirlo. Así como al timo lo distinguíamos porque era el único órgano linfático dividido en lobulillos, al vaso lo vamos a distinguir por dos cosas. Porque es el único órgano linfático que tiene cápsula fibromioide y porque además tiene folículos vascularizados. Los folículos linfáticos tienen una arteria en el centro que se llama arteria central o de la pulpa blanca, ahora lo vamos a ver. Bueno, tiene cápsula fibromioide. Esta cápsula emite trabéculas, no tabiques. Las trabéculas son más cortitas que los tabiques y no compartimentalizan, no dividen en lobulillos. Con lo cual, el vaso no tiene lobulillos. El único órgano linfático con lobulillos es el timo. Al parénquima se llama pulpa esplénica, se divide en blanca y roja, y el retículo es de tipo citofibrilar. Bueno. La pulpa blanca presenta los folículos de Malpighi vascularizados, la arteria central, rodeada por la vaina linfática periarterial cuando sale del folículo. La pulpa roja presenta capilares dilatados que se llaman senos venosos, cordones de Billroth que están formados por fibras reticulares y por células fagocíticas, o sea, por macrófagos. Y los linfocitos se ubican, los T en la vaina linfática periarterial que rodea la arteria, mientras que los B se ubican en el folículo de Malpighi. No están mezclados, se ubican en distintos sectores del vaso. Al modo nosotros vemos una cápsula fibromioide, esta cápsula emite trabéculas y no tabiques, son cortitos, se detienen acá, entonces no tiene lobulillos el vaso. Tiene pulpa blanca formada por folículos con una arteria central. Esto es muy característico del vaso, ningún otro órgano posee esto, folículos con una arteria. Y esta es la pulpa roja. La pulpa roja tiene capilares dilatados, que son los senos venosos, estos, que son espacios blancos, y cordones de células, que son los cordones de Billroth. Ese es el vaso Almond. La pulpa blanca y la pulpa roja. Bueno, con respecto a la pulpa blanca, en amarillo, ahí tenemos el folículo linfóide, el folículo de Malpighi. Y en verde, marcado con una flechita verde, la arteriola folicular o arteria central de la pulpa blanca. En la pulpa roja nosotros encontramos las arteriolas envainadas, que salen ya de la pulpa blanca, rodeadas por la vaina linfática periarterial, que es, digamos, una prolongación de la pulpa blanca en la pulpa roja. Y después tengo los cordones de Billroth, acá marcados en azul, que son como cordones de células, y los senos venosos, que son espacios entre los cordones. Este es un seno, este es un cordón. Funciones del vaso. Hacemos apoyesis, o sea, genera glóbulos rojos. Hacemos cateresis, destruye glóbulos rojos. Almacena hierro, a esto se lo conoce como función marcial. Almacena sangre. Tiene una función inmunológica, defensa, filtra la sangre. Sin embargo, a pesar de todas estas funciones, el vaso no es un órgano esencial para la vida, porque todas sus funciones pueden llevarse a cabo en otros órganos. De hecho, vos podés vivir sin el vaso. ¿Y en qué situaciones? Hay personas que a veces tienen traumatismo, sobre todo, imagínense esta situación. Vos vas manejando en tu auto, sos el conductor, te chocan del lado del conductor y con la puerta, digamos, con el auto se abolla de ese lado, y te fracturan las costillas o te producen un golpe seco del lado izquierdo, y se produce lo que se llama la ruptura del vaso. Es un cuadro en clínica bastante peligroso, porque a veces el vaso, cuando tiene una cápsula gruesa, fibromioide, se rompen los vasitos adentro, pero no se produce una gran hemorragia externa. La hemorragia se va produciendo dentro del vaso. ¿Qué pasa? Vos al principio, como esa hemorragia es contenida por la cápsula,
y te das cuenta de la hemorragia. Estás dolorido por el golpe, por supuesto, pero la hemorragia se va produciendo lentamente dentro del vaso hasta un punto en que rompe la cápsula y se vierte masivamente en la cavidad peritoneal y vos te morís en pocos minutos. Se llama hemorragia en 2 tiempos. Por eso, en toda persona que tenga un traumatismo de abdomen, hay que internarlo aunque se sienta bien, o hay que comenzarlo a llevarlo para hacerle por lo menos una ecografía de vaso, sobre todo si el golpe fue de ese lado. Entonces, si yo veo en la ecografía del vaso que el vaso tiene una ruptura, ahí voy a tener que extirpárselo. Y a partir de ahí, el paciente va a vivir sin vaso, pero puede vivir sin vaso porque la hemopoiesis lo hace la médula ósea, la hemocateresis la puede hacer el hígado, almacenamiento de hierro también lo puede hacer el hígado, almacenamiento de sangre en las venas de capacitancia, la función inmunológica la pueden hacer los ganglios, ¿entienden? O sea que a pesar de sus múltiples funciones, el vaso es uno de los pocos órganos únicos que no es esencial para la vida. Vos tenés un solo hígado, te lo sacan, te morís, un solo páncreas, te lo sacan, te morís, un corazón, te lo sacan, te morís, 2 riñones, te sacan uno, vivís, 2 pulmones, te sacan uno, vivís. El vaso es uno, te lo sacan, podés vivir. ¿Estamos? Circulación esplénica. La arteria que irriga al vaso se llama arteria esplénica. Ingresa por el ilio y da ramas trabeculares que se meten en las trabéculas y estas ramas trabeculares forman la arteria central. La arteria central forma 4 ramas cortas, medias, largas y recurrentes. Las cortas irrigan la vaina linfática periarterial, las medias irrigan la pulpa blanca, las largas irrigan la pulpa roja y las recurrentes irrigan la roja y después vuelven, recurrente quiere decir que vuelve, para irrigar la pulpa blanca. Una vez que dio las 4 ramas, la arteria central sale del folículo y forma la arteria penicilada. Se llama así porque tiene forma de pincel. Esa arteria penicilada forma 3 tipos de capilares. Los capilares pulpares, de la pulpa roja, los capilares envainados, que se llaman así porque tiene una vaina de linfocitos y de fagocitos y filas reticulares, o sea, macrófagos y filas reticulares, y después los capilares terminales. Los capilares terminales se llaman así porque ahí termina la circulación, y puede terminar de 2 maneras, o abriéndose en un cordón de Billroth, o abriéndose en un seno venoso, y a esto lo llamamos la circulación abierta y la circulación cerrada. ¿Por qué? Miren esto. Otra la arteria. Esta arteria ingresa, la arteria esplénica, forma ramas trabeculares y las ramas trabeculares penetran en el folículo linfático, rodeado por el folículo de Malpighi, forman la arteria central. Esta da ramas largas, cortas, recurrentes, y cuando sale forma las arterias peniciladas. Al salir se forma la vaina que los rodea, se considera también parte de la pulpa blanca, pero se introduce en la roja, y después, cuando da los capilares terminales, estos pueden terminar en el cordón de Billroth o terminar en el seno venoso. Si termina en el cordón de Billroth, se dice que es una circulación abierta, y una sangre que queda ahí, abierta, depositada en el vaso. Por eso decimos que el vaso almacena sangre. Ahora, si termina en el seno venoso, es una circulación cerrada, porque de acá, a través del sistema venoso y de la vena esplénica, abandona el vaso, forma un circuito cerrado. Viene por arteria, llega a los senos venosos y se va por venas. Esa es la circulación cerrada. En cambio, si viene por arteria y se queda en el vaso, porque quedan los cordones de Billroth, es lo que llamamos la circulación abierta. Bueno, el último gran órgano que tenemos que desarrollar es el ganglio linfático. Se localiza en cadenas ganglionares de todo el cuerpo, cervicales, supraclaviculares, axilares, etc. Es de origen mesodérmico, y en su morfología primero tiene una forma de poroto o habichuela, o sea, con una cara cóncava, una cara convexa. También decimos que es reniforme, porque esa forma de poroto es la que tiene el riñón. Cuando algo en el cuerpo tiene esa forma, decimos que es reniforme, tiene forma de riñón. Recuerden el núcleo del monocito o del macrófago. Bueno, tiene una cápsula. Esta cápsula emite trabéculas, ambas de tejido conectivo denso, no tiene lobulillos. Único órgano con lobulillos es el timo. Único órgano con cápsula fibromioide, el vaso. Este no tiene ni lobulillos como el timo, ni cápsula fibromioide como el vaso. Tiene 3 regiones. Una corteza, que tiene nódulos, folículos y senos. Una región paracortical o córtico-medular o cortical profunda, que tiene tejido linfático denso difuso. Y una médula, que tiene cordones y senos. El retículo es citofibrilar y los linfocitos B y T se localizan en 2 lugares distintos. Los B van al tejido linfático localizado, nódulos, folículos y cordones de la corteza y de la médula, nódulos y folículos de la corteza, cordones de la médula, mientras que los T están siempre en el tejido difuso. Puede ser
en los senos de la corteza o en los senos de la médula, y también en la región paracortical. ¿Cómo es Salmón? Bueno, tenemos la cápsula emite trabéculas, no tiene lobulillos, y después vemos una corteza, una región córtico-medular, y después la médula. Y tiene esta formita de poroto. En la médula, en la cara cóncava, se encuentra el hilio. La corteza tiene, por ejemplo, nódulos homogéneamente densos, folículos, que tienen un centro más claro, y entre medio tengo los senos, que es tejido linfático laxo. La médula tiene los cordones linfáticos, que son alargados, entre los cordones encontramos los senos. Bueno, función y circulación. El ganglio filtra la linfa y cumple funciones de defensa al filtrarla. Presenta dos circulaciones completamente independientes que llegan al ganglio por distinta cara. Por un lado tengo la circulación nutricia, representada por la sangre, y por otro lado la circulación funcional, representada por la linfa. La sangre entra y se va por la cara cóncava. Las arterias llegan por la cara cóncava y las venas egresan por la cara cóncava. La funcional llega por la convexa y se va por la cóncava. El sentido de la circulación linfática es que los vasos linfáticos aferentes llegan por la cara convexa, la linfa pasa por los senos corticales, de ahí pasa por los senos medulares, y abandona el ganglio, los vasos linfáticos deferentes, por la cara cóncava. ¿Cómo sería esto? Esto sería así. Este es un esquema. Tengo acá los vasos linfáticos aferentes, que llegan por la cara convexa. Se meten en los senos de la corteza, pasan a los senos de la médula, y se van por los vasos linfáticos deferentes de la cara cóncava. En cambio, miren los vasos sanguíneos. Las arterias llegan por la cara cóncava y las venas se van por la cara cóncava. ¿Sí? Acá también tenemos un esquema de las zonas. Esta es acá pareciera tener los bulillos, porque a las trabéculas en este esquema te las hicieron muy largas. No son tan largas, son más cortitas. Entonces, bueno, tenés una corteza. La corteza tiene nódulos, tiene folículos y tiene senos. Los senos pueden ser internodulares, cuando están entre los nódulos, peritrabeculares, alrededor de la trabécula, o subcapsulares, cuando están debajo de la cápsula. Bueno, después tengo la zona paracortical, que solo tiene tejido linfático difuso, y la zona medular, donde vemos cordones y senos. Y acá tengo el hilio. Otro esquema de las circulaciones, pero separadas. Acá tengo la sanguínea. Las arterias entran por la cara cóncava, se distribuyen, dan capilares, se nutren a las células, y después las venas se originan y se van también reuniendo para salir por la cara cóncava. O sea que arterias y venas entran y salen por la cara cóncava. En cambio, con respecto a los linfáticos, los vasos linfáticos aferentes entran por la convexa, pasan por los senos corticales, de ahí van a los senos medulares, y los vasos linfáticos eferentes se van por la cara cóncava. Bueno, otros órganos linfáticos son las amígdalas, que están asociadas a epitelios, como la faringe, la lingual y las palatinas. El apéndice, que es un órgano del aparato digestivo, que tiene muchos linfocitos y algunos lo ponen dentro del sistema linfático. Las placas de Peyer, que son acúmulos de folículos linfáticos, que se encuentran en el ilion, que es un sector del intestino delgado. Algunos autores a las amígdalas, al apéndice y a las placas de Peyer lo ponen directamente en el MALT, el tejido linfático asociado a mucosas, porque están en el aparato digestivo. Bueno, estos presentan un retículocito fibrilar, los linfocitos B están en nódulos y folículos, y los linfocitos T están en el tejido internodular o interfolicular. Finalmente, el MALT y el SALT son los tejidos linfáticos dispersos. El MALT es el tejido linfático asociado a mucosas, que puede ser bronquial, y ahí lo llamo BALT, gastrointestinal, ahí lo llamo GALT, etc. Mientras que el SALT es el tejido linfático asociado a la piel. Recuerden que la S era de skin, que es piel en inglés. Bueno, muy bien, niños. Ya con esto esto toma mucho, y ya tenemos toda la parte morfológica. Ya les expliqué. Los tejidos conectivos, célula por célula, al MO y al MED. El tejido sanguíneo, lo mismo. El tejido mieloide, lo mismo. El tejido linfático, lo mismo. Y vimos los órganos linfáticos. Y de los órganos linfáticos vimos brevemente la localización y el origen, y después describimos muy bien la histología y la fisiología, con la circulación y todo. Bueno, en las próximas clases lo que vamos a hablar es de la respuesta inmune, o sea, de la parte fisiológica. Cómo todas las estructuras actúan en conjunto para defender al cuerpo de la agresión de gérmenes, virus, bacterias, parásitos, hongos, la vigilancia inmunológica frente al cáncer, etc. Nos vemos en la próxima clase. Polluelos, cuídense.